gustaría pedir la bendición de Dios para la prédica. Así que, si pueden orar conmigo. Padre, quiero pedirte, Señor, en esta hora, que uses, Señor, la predicación de tu palabra para santificar a tu iglesia. Te pido, Señor, que pongas reverencia en el corazón de los que están delante, para que puedan, Señor, recibir la palabra como lo que es, palabra de Dios y no de hombres. Que nos hagas atentos para escuchar tu voz. Que quites, Señor, toda distracción de en medio de nosotros, para que tu palabra pueda llegar a los oídos y por tu espíritu ser llevada a los corazones. Permíteme exponerla con fidelidad, dame gracia para poder hacerlo de manera sencilla, para que todos aquellos que están aquí hoy la puedan comprender. Pero llevar, Señor, tu mensaje a tu pueblo y tu mensaje y evangelio a todos los que escuchen. Bendice, Señor, el tiempo de predicación de tu palabra, sabiendo que tu palabra es perfecta, pero no tus predicadores, no tus mensajeros. Por eso, Señor, sabiendo cómo son los que predican y cómo son los que escuchan, te pido, Señor, que bendigas este tiempo desde tu gracia y obres por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, quiero empezar con una cita de un autor que realmente disfruto cada vez que escucho y cada vez que leo. Es una cita de J.I. Packer que dice así: no hasta que seamos humildes y dóciles, admirando la santidad y soberanía de Dios, reconociendo nuestra propia pequeñez, desconfiando de nuestros propios pensamientos y dispuestos a que nuestras mentes se vuelvan patas arriba, la sabiduría divina puede volverse nuestra. Hermanos, la semana pasada Salomón nos hablaba de la importancia de disfrutar de los dones de Dios, de los regalos de Dios, de disfrutar de las cosas básicas de la vida como comer, beber y disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Aprendimos a no malgastar ni un solo instante, a no desperdiciar un solo minuto con nuestros hijos, a no despreciar el regalo del tiempo que tenemos junto a nuestras esposas, a no malgastar el tiempo que tenemos unidos para escuchar la palabra, pues no sabemos cuándo puede llegar una persecución religiosa a nuestros países. Pero hoy vamos a hablar de un tema distinto, de un tema que a muchos les suele aburrir, y cuando aburre este tema es la evidencia de qué mundo es el que vivimos. Hoy vamos a hablar de lo importante que es la sabiduría en un mundo de necios. El título del sermón de la semana que viene se llama Cuando el necio va delante, y será muy edificante porque veremos las consecuencias sociales y de este mundo que es liderado por necios, no por gente sabia. Realmente le llamé Cuando el tonto va delante, pero creo que sonó formal, más formal llamarlo necio. Pero a la luz de la Escritura es la misma palabra. Si te llaman necio parece que no te ofende, y si te llaman tonto sí. Pero es que si no eres sabio eres tonto, no hay otro punto. O actúas tontamente, lo podemos llamar necio para que suene un poco más formal y creas que no eres muy sabio, pero es que o eres sabio o eres tonto. No hay dos maneras de actuar. O has actuado con sabiduría o has actuado con necedad, como un tonto insensato. Y la mayoría de veces nuestras vidas están como están porque despreciamos la sabiduría. La despreciamos. Somos una generación que quiere las cosas rápido y fáciles. No queremos pensar, nos cansa. Por eso somos la generación de Twitter. Porque todo el mundo quiere hablar, pero queremos leer un par de líneas. Porque queremos frases cortas que digan mucho. Porque si me pones un texto y una reflexión, no tengo tiempo. Por eso compartimos muchas frases y pocos libros. Por eso la gente habla mucho y lee poco. Porque habla de frases que escucha, de opiniones de las redes. Pero cuando te sientas con ellos y hablas de temas profundos, estamos rodeados de tontos. Estamos rodeados de necios.
Estamos rodeados de incultura. Hermanos, saber cómo se desbloquea un teléfono móvil, cómo se piratea una televisión, eso no es ser culto. Eso no es ser culto. Y estamos en un mundo que los niños de hoy se les fomenta el ser tontos. No, pastor, no, pregúntale a la mayoría de chiquillos de hoy qué quieren ser mañana. Y el que no es futbolista quiere ser ahora youtuber. Porque ¿sabes lo que ven? Ven a 4 necios delante de una tele, hablando tonterías, riéndose de sandeces, metiéndose con las personas, jugando a videojuegos mientras tu hijo ve cómo juega y ganando millones. Porque en este mundo premiamos la necedad. Ninguno de tus hijos va a decir, me gustaría ser el próximo premio Nobel de literatura. No, me gustaría, mamá, que dejes de comprarme esos cómics de Spider-Man. Quiero saber más de Vargas Llosa. No, mamá, ¿esto qué es? ¿Spider-Man? No, mamá, yo quiero leer a Gustavo Adolfo Bécquer. No, tu hijo no te lo va a decir. Tu hijo te va a hablar de fútbol, te va a hablar de internet, porque pasa todo el día con un teléfono que lo único que hace es volverlo más borrico cada día. Pero él cree que sabe de todo, que no necesita el consejo de un padre, que nadie se puede meter en su vida porque él ya sabe manejarla bien. No. Vivimos en un mundo necio. Y vivimos en un mundo necio principalmente por una cosa, porque no valoramos la sabiduría. Nunca ha habido tantos zopencos tan guapos como ahora. Y nunca ha habido mujeres tan borricas con cuerpos tan esculturales como hoy. Impías, necias, groseras, maleducadas, incultas, pero con las medidas del canon de belleza. Y hombres con músculos hasta trapecio, tricoide o como se llamen las cosas que tienen escondidas, que te miden los gramos de arroz, que te saben hablar de nutrición y que no debes mezclar carbohidratos y yo qué sé qué cosa, pero los sacas del gimnasio y el fitness y lo máximo que han leído en la revista de fitness que compran para saber el batido de proteínas que necesitan. Tenemos una sociedad preciosa, pero borrica. Tonta, pero guapa. Una sociedad inútil, pero con el mejor Instagram de la historia. Y la culpa es nuestra, porque al final nos alimentamos de lo que nos interesa. Y nos interesa la belleza, nos interesa la vanidad, nos interesa la sensualidad, nos interesa la sexualidad, pero no nos interesa la sabiduría. Y no vamos a cultivar lo que no queremos, lo que no amamos y lo que no nos llama la atención. Uno muestra interés y da tiempo a aquello que considera valioso. Si lo que consideras valioso es tu físico, le darás muchas horas al gimnasio. Y si lo que consideras valioso es lo intelectual, darás muchas horas al estudio. Nosotros damos tiempo en relación a nuestras prioridades. Y el tema de hoy de Salomón es que vivimos en un mundo que no valora suficiente la sabiduría. ¿Por qué los mejores predicadores de estos tiempos son motivadores que sientan bien y caen simpáticos? Porque la gente no quiere estar atento en un sermón, no quiere escuchar y no quiere aprender, no quiere sermones serios ni profundos, no quiere conocimiento teológico, prefieren el culto de la victoria que el estudio de la teología, prefieren, y te lo dirán así, te dirán, no, a mí la teología no me gusta mucho, a mí me gusta más, porque no les gusta leer, necesitan audiobiblias, porque no les gusta leer. Por eso en tu casa pueden haber alabanzas, pero a lo mejor no hay un culto, no hay una lectura de la palabra. Porque sabes que a tu hijo le aburre. ¿Cuál es el mayor dilema de los padres? Pastor, ¿y qué hacemos si queremos hacer culto en casa y mi hijo se aburre? Pero ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Que tu finalidad como padre es mantenerlo divertido? Tú no eres un circo, tú eres un padre. ¿Acaso nosotros hacemos malabares de diversión en el trabajo?
No veo a los paletas en mi casa haciendo la obra, riéndose a carcajadas bajo el sol, pasando la llana en la pared y diciendo, me lo estoy pasando pipa aquí, a 30 grados bajo el sol. No, porque esta vida es algo serio. La vida no es una payasada ni una comedia. Pero todos los padres que hacen de la vida de sus hijos algo cómico, mañana volverán la vida de sus hijos un drama. Porque tu hijo no sabe lo que es importante. Y tú como padre tienes que darle a tu hijo lo que tú sabes que es importante. Tú le debes dar a tu hijo un libro y apagarle la televisión. Porque tu hijo va a querer la tele, no va a querer leer. Tú le vas a tener que hacer que aprenda y coja placer por la lectura. No le va a gustar. Tampoco le gusta ir al cole. ¿Por qué le obligas? Porque tenemos una responsabilidad con los pequeños. Que ellos, que no saben lo que es importante en la vida, lo acepten por nosotros, que sí lo sabemos. Pero tristemente la generación que está por encima de ellos tampoco valora la sabiduría. ¿Tú has visto cuáles son los programas más vistos de la televisión? A mí hay veces que hermanos me dicen, pastor, yo no sé cómo programas como Gran Hermano pueden estar en la televisión o como el Sálvame Deluxe o como... ¿Por qué? Ningún programa dura si no tiene audiencia. Si esos programas siguen todos los años y se van otros y esos siguen, es porque tienen récords de audiencia. Y tú puedes decir lo que quieras. Si Sálvame sigue ahí, si Gran Hermano sigue ahí, es porque es lo que el mundo le gusta. Y tú lo sabes, porque tú no veías los documentales de la 2. Porque tú no vas a Netflix a ver documentales. Valoramos el entretenimiento, la diversión, pero despreciamos el conocimiento y la sabiduría. Y Salomón no iba a poner la sabiduría en su lugar. Pero no vamos a ser sabios si no entendemos que para ser sabios, primero, como ha dicho Packer, debemos ser humildes, debemos ser dóciles, debemos admirar la santidad y la soberanía de Dios, debemos reconocer nuestra pequeñez, desconfiar de nuestros pensamientos. Porque si tú crees que ya lo sabes todo y yo ahora vengo a enseñarte algo, tú ya no vas a crecer en sabiduría, porque crees que ya lo sabes. Entonces este sermón dirás, no lo necesito, yo ya sé, yo pienso diferente. El humilde siempre sabe, el sabio sigue aprendiendo, porque el sabio reconoce que no sabe todo. Nosotros necesitamos que hoy Dios dé un vuelco a nuestra mente y pongamos la sabiduría en su debido lugar. Y Salomón lo va a hacer con una ilustración un tanto peculiar. Vamos a leer primero los versículos 13 hasta el principio del versículo 15, donde Salomón dice esto. También esto llegué a ver como sabiduría bajo el sol y me impresionó. Había una pequeña ciudad con pocos hombres en ella. Llegó un gran rey, la cercó y construyó contra ella grandes baluartes. Pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio, y él, con su sabiduría, libró la ciudad. Hermano, mira lo que empieza diciendo aquí Salomón ahora. Salomón te está haciendo un dibujo. Miren, a Salomón le encantan los dibujos. Es un artista de la imaginación, de las ilustraciones. Tanto el libro de Proverbios como Eclesiastés tiene un montón de cuadros que pinta delante de nuestros ojos. Y la escena de ahora es esta. Imagínate una ciudad pequeñita, un pueblo de 500 habitantes. Y llega por ese monte de allí un rey poderoso con su poderoso ejército a cercar la ciudad. Y Salomón dice, pero ¿sabes qué? Apareció entre ese grupito de habitantes un pobre, pero que era sabio y libró a la ciudad. ¿Qué está queriendo transmitir Salomón con esa idea? Una sola cosa, que se llega más lejos con sabiduría que con poder. Que se camina mejor siendo sabio que siendo fuerte. Salomón nos está mostrando a un rey que consigue lo que quiere en base a la fuerza de su brazo, pero que se encuentra con un pobre que no tiene ejército, no tiene dinero, no tiene recursos, pero solo tiene una cosa: sabiduría. Y ese pobre, con su sabiduría,
libró a la ciudad de la acechanza del rey. Salomón no está diciendo que eso va a pasar siempre, que puede venir ahora el ejército norteamericano a invadir Cataluña y si sale un sabio en medio de nosotros, Cataluña queda libre. No, mejor correr. Precisamente porque no hay sabios en Cataluña, ni en España, que nadie me tome contra... No lo hay, no hay. Salomón no está diciendo eso, pero Salomón está queriendo que empecemos a valorar la sabiduría. Y Salomón ilustra esto de manera que dice que el pobre con sabiduría libró la ciudad. Y esto es algo que a lo largo del libro de Eclesiastés y también el libro de Proverbios Salomón ha enseñado. Y es que la sabiduría guardará tu camino. Así como el pobre sabio pudo proteger una ciudad, un hombre sabio protege su vida. Si yo me sentara a hablar con vosotros y me contarais todas las cosas malas que han pasado en vuestra vida, detrás de ellas veríais que hay necedad. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije aquello? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué escogí ese trabajo? ¿Por qué me casé con fulano? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué pequé de aquella manera? Siempre es un por qué. Y detrás de esa decisión hay pecado, pero un pecado basado en decisiones necias. Que uno dice, si yo fuera sabio, si hubiera sido sabio, no habría hecho eso. ¿Cuántos padres no miráis a vuestros hijos y les decís, si yo volviera hoy atrás, si no fuera un crío necio, insensato, habría tomado otras decisiones y mi vida no estaría como está aquí ahora? Hermanos, somos el resultado de un cúmulo de decisiones en nuestra vida y normalmente muy necias. Y por eso hay divorcios, por eso hay familias rotas, por eso hay vidas que parece que no arrancan y no avanzan. Porque tomamos decisiones necias tras decisiones necias tras decisiones necias. Y hay consecuencias a cada decisión que tomamos en la vida. Nos encantaría ser como cuando éramos pequeños, que hacíamos un desastre, venía papá y lo arreglaba. Que hacíamos un desastre, venía papá y lo pagaba. Pero ahora pagamos nuestras propias decisiones. Ninguna decisión queda sin consecuencias. Y así como la necedad está destrozando muchas vidas, la sabiduría puede proteger nuestro camino. Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 12, Salomón nos dijo lo siguiente: porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. No está equiparando la sabiduría al dinero, es más, está poniendo a la sabiduría muy por encima. El dinero protege mientras tienes dinero y puedes pagar un protector, un guardián, un hombre que te haga de guardaespaldas o una buena casa con una buena valla. Pero no te proteges tú mismo, proteges solo tu integridad física, pero la sabiduría protege a la persona. Llegará una persona inapropiada a tu vida y la alejarás. Llegará una sugerencia de amistad y tú dirías, no, eso no me va a edificar. Llegará una propuesta de quedar con fulano y no irás, porque serás sabio y estarás protegiendo tu propio caminar. Estarás protegiéndote de lágrimas de mañana, de errores cometidos, de un montón de desastres del pasado que te van a arrastrar a veces toda la vida. Lo voy a decir con mucho amor y cariño, a pesar de que yo todo lo que digo parezco bravo. Yo soy el único que lee Juan 3:16 y parece que riño. Pero muchas madres que tienen un bebé o un hijo y no está ahora el padre a su lado y lo tuvieron atrás, aman mucho a su hijo, pero saben que esa es una consecuencia para toda la vida de una necia decisión. Porque no es el modelo de familia de Dios. Que un hijo tenga que decirme, pastor, ahora voy con mi madre. Ahora, ¿y el niño? No, hoy le toca a su padre. Eso no era el plan de Dios. Eso era el plan de gente necia que tomó decisiones en la carne y sin pensar. Y hay decisiones que en un mes se han acabado, o en una semana, o algunas que apenas se notan las consecuencias. Pero un hijo tenido fuera del matrimonio y con alguien que no quiere nada contigo, es un hijo que te va a acompañar toda la vida. El sabio se protege de esas cosas, porque el sabio toma decisiones sabias, es prudente. Oye, ¿te apetece salir esta noche? No.
Oye, ¿quieres quedar con estos nosotros? No, que hablamos de quien no debemos hablar. No, me protege, la sabiduría me protege. Protege a aquel que la posee. Porque le evita dolores de cabeza, le evita pecados, le evita desastres futuros. Hermano, muchos de nosotros solamente hoy estamos reparando un poco nuestra vida con la ayuda de Dios. Pero desde que llegó Cristo atrás, solo éramos un cúmulo de necias decisiones que estaban llevándonos a la muerte. ¿Cuántos de vosotros ahora estaríais sucumbidos en la heroína, en la coca, o habríais muerto de una sobredosis por decisiones necias, pecaminosas, necias, que habrían acabado con vosotros? Matrimonios que estarían rotos, gente que habría perdido sus bienes por algún vicio, porque éramos necios, pecadores, pero todo era necedad tras necedad tras necedad. Pero la sabiduría nos ha empezado a proteger. Ahora nuestro matrimonio está más estable, nuestra vida tiene menos pleitos, porque estamos actuando sabiamente conforme a la voluntad de Dios y el Señor está encaminando nuestra vida. Proverbios capítulo 2, versículos 9 al 19. Quiero leer, es extenso, pero dice así: entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. Mira qué harás cuando la sabiduría entre en tu corazón, ¿qué pasará? Sabrás discernir el qué, lo justo y el juicio, la equidad y todo buen sendero. Cuando hay sabiduría en el corazón, tú podrás discernir cuál es el camino adecuado para ir, cuál es el sendero correcto. Mira cómo sigue. Y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti. Ya no serás una persona imprudente, charlatana, chismosa. No, te volverás discreto. Porque el necio es el que murmura, el sabio es el que habla solo para edificar. Mira qué más sigue. El entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Ella, ¿quién es ella aquí? La sabiduría. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud, olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. Mira, ella te librará ¿de qué? Del hombre malvado, de los que van por el camino torcido, de los que se deleitan en hacer el mal. Amado hermano, ¿cuánto han cambiado tus amistades desde que estás en Cristo? ¿Cuánto han cambiado tus compañías? ¿Cuánto han cambiado los lugares que frecuentas? No porque eres mejor, porque ahora Dios te está dando sabiduría y estás tomando mejores decisiones. Estás diciendo, yo no voy, yo ahí no voy, yo contigo no quedo. No es porque te has vuelto mejor persona, es que el Señor está derramando en ti de su sabiduría, porque es Él la fuente de la sabiduría y ahora estás tomando mejores decisiones que te están protegiendo a ti mismo. Porque eras tú el que va a destrozar tu vida, no iba a ser otro. Eras tú solo, era yo mismo. La sabiduría que el Señor nos va dando nos está protegiendo del hombre malvado, del impío, de las personas que lisonjean con sus palabras, de los que tuercen su camino, de los que quieren hacer el mal. Incluso menciona a la mujer extraña, nos va a librar de relaciones inapropiadas. Hermano, ¿no es importante que nuestros hijos cultiven sabiduría? Para que ellos sepan protegerse por esa sabiduría de malas amistades, de malos entornos. ¿No es importante para una iglesia crecer en sabiduría para saber tomar buenas decisiones y no entrar en caminos equivocados? ¿No es importante para un matrimonio crecer en sabiduría para no meterse en aprietos innecesarios que solo la necedad trae al hogar? Hermanos, recuerdan el Salmo 127 y el versículo 1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hermano, el Señor es la fuente de la sabiduría. El Señor es la fuente de la sabiduría. Si no está la sabiduría de Dios en un hogar, si no está
Hermanos, el teléfono, por favor, lo pueden atender si quieren. No pasa nada. Gracias. Si la sabiduría de Dios no edifica el hogar, en vano vas a hacer todo lo que quieras. ¿Cuántos habéis visto o conocido que se han divorciado y el hombre tenía un buen salario? Y la mujer también trabajaba, y los niños iban a la escuela, y sus hijos vestían de marca, y los tenían en el fútbol, pero se han divorciado. ¿Tenían dinero? Sí. ¿Tenían casa? Sí. ¿Tenían coche? Sí. Pero no tenían sabiduría. El Señor y su sabiduría no edificaban ese hogar. Y un hogar puede tener dinero, puede tener recursos, puede tener paredes, puede tener auto, puede tener buena ropa, pero si hay necios en él, ese hogar se va a venir abajo. El dinero protege las paredes, la sabiduría protege a los de dentro. Por eso vemos divorcios donde dinero para allá, la paga de un niño para allá, pero basados en necedad. Hermano, ¿quieres proteger tu familia? Así como ese pobre guardó y libró la ciudad. Cultiva un corazón sabio en el Señor. Piensa antes de hablar, para no tener que ser como el necio que vive diciendo, perdón, no te quería decir eso, disculpa, no te tenía que hablar así. No te cansas ya de pedir perdón por las mismas cosas. No te cansas de herir a los que amas, no te cansas de hablar feo a tu esposa, no te cansas de faltar respeto a tu marido, no te cansas de decir cosas inapropiadas a tus hijos. O hijos, no os cansáis de deshonrar a vuestros padres. Eso es necedad, porque el sabio se equivoca una, pero luego frena su boca. Pero el necio vuelve a herir, vuelve a herir, vuelve a herir. El necio vive pidiendo perdón. Cuidado, hermanos, quiero decir una cosa y espero que quede clara. Pedir perdón siempre no te hace más piadoso. Porque la gente que no tiene vergüenza ninguna también vive pidiendo perdón. Son capaces de ser infieles a sus mujeres y pedir perdón. Son capaces de pegarle un guantazo a la mujer y pedir perdón. Pedir perdón no es estar arrepentido. Estar arrepentido es que desde entonces te ha dolido tanto lo que has hecho que vas a poner 1000 murallas para no volver a repetirlo porque aborreces lo que ha pasado. Hay una gran diferencia. A veces creemos que somos cristianos porque pedimos perdón siempre. Pero alguien que lleva 10 años pidiendo perdón por insultar, 10 años pidiendo perdón por las mismas cosas, se debería preguntar si ha nacido de nuevo. Porque el Señor no dice que el que confiesa sus pecados hallará misericordia. Dice, el que confiesa sus pecados y los abandona, haya misericordia. No puedes quitar la otra parte del versículo. No puedes dejar ese versículo solo con confesión. Porque el arrepentimiento es eso, es confesión y abandono. Confesión. Hasta los mundanos nos piden perdón a veces. El arrepentimiento es aquel que confiesa y abandona y se encuentra misericordia. Hermano, hay tanta necedad por la que debemos pedir perdón y tanta sabiduría que debemos luchar para cultivar, para que vaya mejor nuestros matrimonios, nuestros hogares y nuestras familias. Pero no estamos valorando esas cosas. Vivimos pidiendo a Dios trabajo, vivimos pidiendo a Dios una casa, vivimos pidiendo a Dios la salvación de nuestros hijos, está muy bien, vivimos pidiendo a Dios que mi mujer no se vaya, que mi marido no me abandone, ¿y si empezamos a pedir sabiduría? ¿Y si empezamos a pedir sabiduría? Y a lo mejor tenemos que empezar a pedir menos perdón. Hermanos, yo creo que los creyentes, por falta de sabiduría, oran a veces en direcciones equivocadas. Es como cuando oramos siempre para que el Señor ponga freno a nuestra boca. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Ora para que el Señor quite la amargura del corazón, quite la rabia, quite la ira, quite la envidia y cambiarán tus palabras. Pero si le pones una mordaza a la boca y esto sigue lleno de ira, de rencor y de envidia, la vas a escribir. La vas a poner en un estado, la vas a poner en una publicación de Facebook, no lo saldrá por aquí, pero va a explotar por algún lado. Y aunque no llegara a explotar, el Señor sondea los corazones. Nuestro mayor problema no es lo que sale de nuestra boca, nuestro mayor problema es lo que hay dentro del corazón.
Porque de aquí vienen los homicidios, las guerras, los pleitos, las envidias, de aquí. Así que debemos orar para que Dios nos dé un corazón más piadoso y un corazón más sabio. Más sabio. Pero ahora hay algo interesante en este relato. Imagínate lo que dice ahora Salomón al final del versículo 15. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Imagínate ahora, esa es la escena. El pueblecito de 500 habitantes, el ejército norteamericano fuera, y sale un sabio pobre que hace alguna cosa y libra al pueblo de la masacre. Se van los americanos y el sabio pobre pensaría, ahora la gente recordará mi hazaña. Al día siguiente, ese hombre solo era pobre y sabio, pero ya nadie hablaba de lo que hizo. Porque hay una cosa que Salomón ya nos ha enseñado, y es que nos van a olvidar tarde o temprano, hermano. Hagas lo que hagas, te van a olvidar. Eclesiastés capítulo 2 y el versículo 16 dice, porque no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros, como muere tanto el sabio como el necio. Y eso que ha dicho Salomón no es exactamente lo que acaba de decir en nuestro versículo de ahora, que en cuanto el pobre sabio acabó su faena y salvó a todos, ¿qué hicieron con él? Además se acordó de él. Hermano, yo creo que algunos tienen el complejo, y que Dios me perdone por usar esta frase, pero el complejo de Aquiles en la película de Troya. Esta frase es de Tetis, su madre, a Aquiles en la película. Dice así: si te quedas en Larisa, tendrás paz y una mujer maravillosa. Tendrás hijos e hijas que a su vejez tendrán descendencia. Te amarán y cuando ya no estés, te recordarán. Cuando tus hijos y los hijos de tus hijas hayan muerto, tu nombre se perderá. ¿Eso no es parecido a lo que dice Salomón? ¿Hasta ahí? ¿Al final vas a ser olvidado? Tu vida, cuando pasen 2 o 3 generaciones, queda en el olvido. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Me acuerdo mucho de mi abuela, vagamente de mi bisabuela y nada de mi tatarabuela. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero hablo muy poquito de mi bisabuela porque no tuve contacto. Hablo más de mi abuela, pero no hablo nada de mi tatarabuela. ¿Y sabes qué le pasará a mi sobrina? Que mi sobrina hablará mucho de mis padres, quizá nada de mi abuela, y para nada mencionará a mi bisabuela. Porque conforme pasen las generaciones, unos van quedando olvidados. Porque cuanto menos trato tenemos con una generación, menos hablamos de ellos y su nombre va quedando atrás. Eso es lo que le decían a Aquiles, pero mire cómo sigue. Pero si acudes a Troya, tuya será la gloria. Escribirán epopeyas de tus victorias durante miles de años. El mundo recordará tu nombre, pero si acudes a Troya, no volverás a casa. Pues tu gloria y tu maldición caminan juntas de la mano y yo no volveré a verte. Fue un diálogo interesante en esa película. Aquí les tienes 2 opciones. Opción A, quedarte en casa, vivir, tener hijos, nietos, solo que con una cosa, tarde o temprano se olvidarán de ti. Opción B, salir de tu casa, no tener hijos, nietos, morir, pero eso sí, que tu nombre sea recordado y tu gloria dure para siempre. ¿Recuerdan qué decidió Aquiles? La gloria. La gloria. Porque en el corazón de los hombres está la búsqueda de la cosa que solo le pertenece a Dios. Escucho mucho a las personas decir, hay que dejar un legado. Incluso en iglesias, últimamente veo mucho ese mensaje, tenemos que dejar un legado. En el fondo, estoy de acuerdo en parte. Tenemos que dejar un legado, pero el legado no somos nosotros. El legado no son nuestras hazañas. El legado no son nuestras obras. El legado no es nuestro nombre. Hermanos, por ejemplo, esta iglesia fue plantada en el salón de nuestra casa.
La primera Santa Cena tenía 5 o 6 vasitos y sobraron. Y hoy mira cómo estamos. Y lucharemos por un templo mayor. Y se plantarán nuevas iglesias. Y se formará el estudio de teología formalmente. Y se harán diferentes tipos de misiones. Pero yo moriré. Y yo no necesito que nadie ponga luego en la entrada en honor al fundador. La obra seguirá, porque el legado que tiene que quedar es el nombre de Cristo y no el nombre de lo que hicieron otros. Oye, sí, y habrá una generación que lo recordará. Habrá una generación que habrá estado conmigo, que habrá estado con los pastores y dirá, ¿sabes qué? Esto empezó en una casa, ahora está así, pero el Señor lo llevó de esa manera, ese año empezó a crecer un montón, pero ya los siguientes no lo recordarán. No lo recordarán. Y nuestra meta en la vida no es que nos recuerden hasta morir todo el mundo o hasta que Cristo venga. Nuestra meta en la vida es que el nombre que siga siendo proclamado sea el nombre de Cristo. Aquiles quería su propia gloria. Nosotros queremos la gloria de Dios, no la nuestra. Salmo 115, verso 1, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu fidelidad. Ese es el nombre que debe recordarse. Salmo 145, versos 3 y 4. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. ¿Sabes qué? Llegará una generación que ya no dirá que esta iglesia se plantó en una casa. Llegará una generación que ya no recordará el nombre de sus pastores, pero una generación que seguirá diciendo, hoy estamos aquí en memoria de Cristo, por su muerte en la cruz, por el cuerpo partido, por la sangre vertida. Por eso los despachos de los pastores no deben tener nombre, porque los pastores son rotativos. Con que haya un despacho para pastores es suficiente, porque los pastores son rotativos. El despacho no va a durar para siempre, el pastor no va a durar para siempre. Cristo sí. Es su nombre el que debe ser proclamado, es la gloria de Dios la que debe ser exaltada, son las obras del Señor las que deben ser anunciadas. Lo que la mujer le dijo a Aquiles es lo que nosotros debemos entender. Escribirán epopeyas de la victoria de Cristo durante miles de años y no cesarán. Es la victoria de Cristo de la que se ha escrito. Es esto lo que nadie olvida. Aquiles ha sido olvidado, los 300 se quedó en una triste película, pero este libro sigue siendo proclamado en más idiomas que ningún otro libro y sigue anunciando la mayor victoria de todas, que viles pecadores fueron rescatados por la gracia de Dios, que envió a su Hijo a morir por sus pecados. Y eso es lo que tienes que hacer, que la siguiente generación siga anunciando. Ese es nuestro legado. Nuestro legado es el Evangelio. Nuestro legado es Cristo. Nuestro legado es una iglesia que sigue poniendo a Dios en el centro. Que nos olviden a nosotros, pero que no olviden de quién hablábamos nosotros. Que no olviden a Jesús. Que no olviden a Jesús. Y no lo olvidarán, porque Dios mismo guarda su propia gloria. Pero cuando Salomón nos está diciendo que olvidaron a ese hombre pobre, tiene un matiz más importante, y es el hecho de que la gente desprecia la sabiduría. Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 16 dice así: y yo me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza. Hermano, no digo que no vayas al gimnasio a ponerte fuerte. Ahora me voy a volver un barrilete, pero muy culto. No, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos hacer una buena mayordomía de nuestra salud y de nuestro cuerpo. Pero de la salud al fitness y a la vanidad y a este mundillo hay un paso diferente. Yo entiendo que debemos estar sanos. Dios no nos llamó a estar guapos, nos llamó a estar sanos. Es diferente, y esa es la línea que se cruza muchas veces, fruto de la vanidad. Aquí Salomón no está diciendo que no cuidemos nuestros cuerpos, solamente está poniendo las cosas en su debido lugar por su valor. Y la sabiduría vale más que la fuerza. Pero mira qué dice: pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Eso es una realidad.
Eso es lo que está queriendo decir Salomón. ¿Sabes qué? Si me das a elegir entre las dos cosas, el poder y la sabiduría está muy por encima. Pero ¿sabes qué hace la gente? No la quiere, no presta atención a sus palabras. La sabiduría a muchos les aburre, porque la sabiduría es profunda. La sabiduría te lleva a examinarte. La sabiduría demuestra que somos necios. Y no es cómoda. No es cómoda. Porque es tratar con el ego, es tratar con el corazón, es leer, es buscar, es poner nuestro corazón inclinado a conocer los decretos del Señor y saber más del Señor. Lleva tiempo ser sabio. ¿Cuánta gente puede estar haciendo deporte o jugando un partido de fútbol 3 horas, pero se pone a leer y a las 3 líneas bosteza? Eso es una realidad. Te pones una película y te ves 4, pero te pones a orar y a los 15 minutos se te cierran los ojos. Si yo fuera un hombre con un micro aquí y andando y haciendo un show, estarían todos despiertos, pero si hay 4 o 5 que se quedan medio dormidos en la sala, es porque la sabiduría es despreciada, porque no entretiene, porque no divierte. Y tengo 2 opciones como predicador, la que muchos han tomado: cambiar el método para que atraiga más, o mantenerme fiel y alimentar a las ovejas y dejar que se duerman las cabras. Porque la oveja se deleita en la ley del Señor. Porque la oveja quiere el buen pasto de la palabra. Yo tengo 2 opciones, pero yo sé a lo que me llamó el Señor. No hay nada más despreciable en un púlpito que un predicador que está más dispuesto a entretener a los impíos que a alimentar a las ovejas. Por eso muchas iglesias se están quedando vacías y otras se están llenando, porque gente está saliendo de lugares que Dios está abriendo su corazón y sus ojos y les está diciendo: aquí no es, ya basta, tienes que aprender, tienes que crecer, tienes que alimentarte, tienes que comer, te estás desnutriendo, te lo pasas bien, sientes muchas emociones, pero tu carácter no cambia, sigues igual, esa vida religiosa de apariencia, sientes mucho ahí, pero fuera igual, porque no te están dando palabra de Dios. Las ovejas van a buscar la palabra. ¿O acaso les hemos atraído a este lugar con teatro, con juegos para jóvenes, con actividades deportivas, con entretenimiento y luces de colores? Todos vienen por una misma cosa: porque se cansaron y su corazón empezó a decirles: o me das palabra o nos morimos. Ya, no hay otra. Y es duro, ¿verdad? Porque empiezas a venir aquí después de mucho tiempo en una iglesia y de golpe algunos llegan: pastor, yo no sé si soy creyente. ¿Cuántas veces no habré escuchado a personas que nos han dicho: yo creo que nací de nuevo aquí? Pastor, yo nunca había visto mi matrimonio así. Pastor, a mí nunca me habían hablado que el hombre debía hacer esas cosas. Pastor, yo iba a reuniones de mujeres, pero todo es: eres una guerrera, eres una luchadora, eres la campeona, eres una Débora. Menos Biblia devoraba todo. Pero aquí me hablan de piedad, de someterme, de prudencia, de sabiduría. Es duro porque tu vida se está poniendo patas arriba. Y tu carne en algún momento diría: me busco otra. Pero algo dentro de ti, y quiero creer que es el Espíritu Santo de Dios, te está diciendo: ¿y qué es la excusa? Allí era esa excusa, allí era esta, ¿cuál pondrás aquí? Si sabes que es la verdad. Lo que pasa es que te duele mucho, porque tu carne no quiere vivirla. Pero ¿cuál será la excusa? Bueno, habrá que decir que le falta amor o algo. Algo tendré que inventar para salir e irme a Hillsong tranquilo. Hermanos, miren cuán importante es la sabiduría. Job capítulo 28, versículos 12 al 22. Mas la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce el hombre su valor. Qué triste, ¿no?
ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, ¿dónde no está en mí? Y el mar dice, no está conmigo. No se puede dar oro puro por ella. Mira qué bonito. No hay oro que pueda pagar el valor de la sabiduría. Ni peso de plata por su precio. No puede evaluarse con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. No lo pueden igualar ni el oro ni el vidrio, ni se puede cambiar por artículos de oro puro. Coral y cristal ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. El topacio de Etiopía no puede igualarla, ni con oro puro se puede evaluar. ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Está escondida de los ojos de todos los vivientes y oculta a todas las aves del cielo. El Abadón y la muerte dicen, con nuestros oídos hemos oído su fama. No hay oro, perla, topacio, diamante, zafiro que pague la sabiduría. ¿Qué tipo de mujer edifica su casa? No es la guapa, no es la seductora, no es la que mejor cocina, no es la que se viste más sensual para su marido, es la sabia. Pero la necia se puede poner un picardías y destruir su hogar. La necia puede tener un trabajo de lujo y destruir su hogar. La necia puede cocinar maravillas y destruir su hogar. No hay nada que sustente más un hogar que una mujer sabia, y no hay mejor cabeza para un hogar que un hombre sabio. Pero no hay sabiduría en la tierra de los vivientes. La pregunta de Job estaba clara, ¿dónde está? Si aquí no está, ¿dónde está? Pero nosotros sabemos, en la Escritura nos dice la fuente, si alguno quiere sabiduría, pídala a Dios. Ahí está. Ahí está. Él es la fuente de toda sabiduría. Él es la fuente. Y Salomón sigue avanzando en sus reflexiones y nos da otro ejemplo parecido. El versículo 17 de Eclesiastés 9. Las palabras del sabio, oídas en quietud, son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. El grito del gobernante, la expresión el grito del gobernante es una muestra de poder. Es una muestra de alguien que grita y las cosas se hacen. Pero mira que dice Salomón, es mucho mejor atender con quietud a las palabras de los sabios. ¿Cuánto aprenderías como hombre si escucharas a hombres sabios? ¿Cuánto aprenderías como mujer si escucharas a mujeres sabias? ¿Cuánto cambiarían las iglesias si estuvieran pastoreadas por pastores sabios? Tú sabes la de decisiones difíciles que toma una iglesia. Y pones a un necio delante. Ahí vamos a ver lo que pasa cuando hay un necio delante la semana que viene. Porque cuando el tonto está delante en la iglesia, cuando el tonto está delante en el país, cuando el tonto está delante en la empresa, ya puedes tener los mejores trabajadores, que la empresa quiebra. Si tú pones al tonto en el timón del barco, tú puedes tener los mejores marineros. Eso se va a golpear contra algo. Los sabios deben estar delante, pero ponemos a los carismáticos, a los fuertes, a los guapos, a los poderosos. Por eso va la vida como va. ¿Qué hombre tiene que elegir una mujer para su vida? El que le haga hormiguitas el estómago, el que le ponga maripositas en el corazón, un hombre sabio. Vais a tener que tomar tantas decisiones, dónde vivir, dónde congregar, los hijos, cómo educarlos, qué colegio. Necesitas un hombre sabio ahí delante. ¿Cómo te va a tocar a ti hacer de mujer sabia, que tiene que tomar todas las decisiones porque que se casó con un bebé súper guapo, que le hacía hormiguear el ombligo? Esa es la realidad. Mañana te vas a querer divorciar del bebé, porque ya no te va a dar hormigueo cuando veas un chico de 40 años ya comportándose como un bebé. Ya no te va a dar hormigueo, te va a dar un coraje que ni pa' qué. Pero el Señor te dice una cosa, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ahora pa'lante con tu hormigueo.
Os reís, así estáis muchos. Y no me hace gracia cuando venís llorando al despacho. Os ha hecho gracia el chiste, pero os tiene llorando muchas noches. No es gracioso, ¿eh? Porque muchos ya os habéis avisado que os queréis divorciar, que no aguantáis más. Yo no le he visto gracia a esto. No habría consejería pastoral para matrimonios si fuéramos sabios. Es así. Pero no la valoramos. No la buscamos, no la queremos. Nos movemos por otros deseos, por otros placeres, por otras inclinaciones. Se nos olvida lo importante cuando se afloran los sentimientos. Se nos nubla la razón. Y empezamos a cambiar lo que nos apetece por lo que nos conviene. Lo que quiero ahora por lo que me va bien mañana. Y tomo malas decisiones. Y hasta hoy toca pechugar con las consecuencias. Hermano, yo no estoy enfadado contigo. Solo quiero que me escuches para que empieces a ser más sabio. Porque yo lo único que quiero es que te vaya bien. Y solo te va a ir bien si eres sabio. Por eso, escucha con calma y presta atención. Proverbios 2, versículos 2 al 6, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. ¿Has visto la expresión da oído e inclina tu corazón? ¿Qué quiere decir aquí Salomón? Todos estáis escuchando el mismo sermón ahora, ¿sí o no? Menos algún dormidillo. Todos están escuchando el mismo sermón. Pero no todos tienen el corazón inclinado a dar atención al sermón. Por eso hay gente que va a salir como si no hubiera escuchado nada, y hay gente que va a salir y va a seguir dándole vueltas a la cabeza. Va a estar hablando consigo mismo. Va a tomar decisiones personales. Va a decir, tengo que cambiar eso. Tengo que empezar a buscar eso. Voy a pedir algún libro por ahí. Voy a aprender más por allá. Es el mismo sermón. Pero algunos solo están escuchando una voz audible y otros tienen el corazón inclinado a las palabras. Esa es la actitud que deberemos tener. Hermano amado, yo me tengo que preparar mucho para darte el mejor sermón posible, pero tú deberías prepararte mucho para sacarle jugo a ese sermón. Porque yo puedo prepararme mucho, pero si tú no le prestas atención, no tuvo valor para ti, para otros sí. Para otros sí. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como plata y la procuras como tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen conocimiento e inteligencia. La última vez que hablé con una persona y empecé a enfatizar mucho sobre la sabiduría, el hermano en cuestión me dijo de repente, pastor, pero tengo que buscar más santidad más santidad que sabiduría. Le digo, no, tú buscas sabiduría. No, pastor, digo, no, lee lo que dice Proverbios. Cuando busques sabiduría, adquirirás temor del Señor. ¿Y cuál es el camino a la vida santa? Temor de Dios. Los necios no viven en santidad. Los necios no pueden vivir en santidad porque van de pecado en pecado, de pecado en pecado, de pecado en pecado. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría te da temor de Dios. El principio de la sabiduría es todo está vinculado. ¿Y tú sabes lo que te va a decir Salomón al final de Eclesiastés? Lo último que te va a decir, ¿sabes qué es al final de toda su investigación? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero no vas a guardar sus mandamientos si no eres sabio. Por eso una cosa va con la otra. Y finalmente, nuestro texto de hoy termina con una frase devastadora. El alcance de un solo pecador. Mira esta frase que interesante con la que acaba Salomón, su conclusión de este capítulo. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. ¿Sabes lo que está queriendo decir literalmente este texto? Este texto es un poco complicado de entender por la traducción al español. Creo que Eclesiastés es posiblemente uno de los libros que más deben haber costado traducir a español, inglés o otros idiomas, por su manera de estar escrito el original. Pero Salomón está diciendo esto: mejor es la sabiduría que las armas.
Antes nos ha dicho lo mismo, ¿no? Mejor sabiduría que poder. Pero justo después dice, pero un solo pecador destruye mucho bien. ¿Qué es lo bueno y el mucho bien de lo que Salomón nos ha venido hablando estos versículos? ¿Qué cosa? La sabiduría. Puedes ser sabio, pero eso no significa que nunca vayas a actuar neciamente. Cuidado, que creemos que el sabio es el que nunca hace una necedad. No. El sabio sigue siendo un pecador, que por causa de su pecado a veces cometerá una necedad, pero no vive haciendo necedades. Es una persona que anda en sabiduría, pero a veces cometerá una necedad. ¿Y sabes lo que nos acaba de decir Salomón? Hasta el sabio que va viviendo bien, el día que comete una necedad, las consecuencias pueden ser terribles. Un solo pecado, hasta a un sabio le puede devastar la vida. Y eso es verdad. Hay personas sabias y prudentes que el pecado que cometieron fue grave y perdieron su matrimonio, perdieron su familia. Es un necio. No, porque toda su vida lo hizo bien. Estaba actuando con sabiduría, pero ese día fue necio. Y le bastó un día para destrozarlo todo. No pienses que si un día alguien que camina rectamente hace una necedad, eres un necio. No, hay una diferencia entre ser un necio y actuar un día con necedad. ¿Tú pecas? Sí, pero ¿tú practicas el pecado? No, tú no eres un esclavo del pecado y por eso cuando pecas un día no te digo, eres un esclavo. No, has pecado. Esclavo del pecado son los que practican el pecado. Yo no puedo llamar necio a alguien que un día hace una necedad. Si es su estilo de vida, sí. Pero alguien que siempre anda en sabiduría y un día comete una necedad, esa persona es un sabio que actuó neciamente. ¿Había alguien más sabio que Salomón? Cristo, pero ¿alguien más sabio que Salomón? ¿Cómo actuó Salomón al elegir tantas mujeres? Neciamente. Acabó en idolatría. Pero Dios no dice, Salomón dejó de ser un hombre sabio, de golpe se volvió un hombre necio. No, era un hombre sabio que empezó a hacer tonterías. Esa es la diferencia. Pero lo que nos está diciendo aquí Salomón es que un pecado, aunque sea en la vida de un sabio, puede tener consecuencias muy devastadoras. Y eso de alguna manera lo vemos en Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Y hermano, tomando otro rumbo ahora en estos 5 últimos minutos, tú puedes hacer todas las cosas bien, esforzarte por cumplir cada uno de los mandamientos, pero ¿sabes lo que dice Santiago? Que si tú has incumplido un solo mandamiento, las consecuencias son devastadoras, porque ante la ley de Dios eres culpable. ¿Por qué todos los hombres son culpables, los que están sin Cristo, a los ojos de Dios? No importa que haya sido Hitler o haya sido tu abuela la que un día dijo una mentira. Porque cualquiera que incumple un solo pecado se hace culpable ante toda la ley. Ya está. Hay 2 maneras de acabar la vida, inocente o culpable. Inocente significa que no tiene culpa, que no ha hecho nada malo. Cualquiera que incumple un solo mandamiento es culpable ante la ley de Dios. Y ese es el problema de este mundo. El problema de este mundo no es que cada día estén haciendo cosas terribles, es que ya están siendo condenados por el hecho de que son culpables a los ojos de Dios. Y la ira de Dios está sobre ellos y solo Cristo puede apartarla. Por eso, amados hermanos, el día de hoy nosotros debemos entender que de aquí en adelante una de las cosas que más debemos buscar en nuestra vida es ser sabios. Es ser sabios. No te he dicho que no hagas deporte, puedes ir al gimnasio, Tú toma la decisión que quieras, pero lee, cultiva tu mente en el Señor, porque ahí está la fuente de la sabiduría. Pero tenemos que entender que la Biblia refleja la sabiduría de Dios no solo como algo que obtenemos de Él,
sino que la Biblia refleja la sabiduría de Dios también como alguien. Como alguien. Primera de Corintios 1:24, el apóstol Pablo dice: mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ok, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Salomón nos ha dicho que los hombres han hecho una cosa con la sabiduría. ¿Qué han hecho? Han despreciado. Y a lo mejor tú estabas pensando solamente en conocimiento, inteligencia de Dios. No. Porque Isaías 53, versículos 2 y 3 dice: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres no esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Amados hermanos, vivimos en un mundo que ha despreciado la sabiduría de Dios. Pero ese es el reflejo más grande de su desprecio, es porque han despreciado a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El mundo ha despreciado a Jesús y no hay sabiduría de Dios fuera de Cristo. Solo hay sabiduría de Dios en Cristo, porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso, amada iglesia, si tú estás aquí hoy, tú ya estás en Cristo y ahora tu deber es seguir yendo a Cristo cada día para seguir creciendo en sabiduría de Dios. Pero a lo mejor tú estás aquí hoy y tú no eres parte del pueblo de Dios, tú no eres un creyente, tú no estás en Cristo y solo te vas con un mensaje que a lo mejor te dice: tienes que buscar sabiduría, pero solo la vas a encontrar en Cristo. Porque no hay sabiduría fuera de Cristo, porque no hay sabiduría fuera de la salvación, porque no hay sabiduría fuera de Dios. Y solo hay un nombre en el que podamos ser salvos, el nombre de Jesús. Si tú estás aquí hoy y no eres creyente, corre a Cristo, no para buscar sabiduría, corre a Cristo para buscar salvación. Y después de ser sabio, Cristo te dará sabiduría. Cristo es sabiduría de Dios. Corre a Cristo, arrepentido de tus pecados, de una vida de necedad, de una vida vivida de espaldas a Dios, de la vida de los necios, de la vida de los tontos, de los incautos y de los pecadores que le han dado la espalda al Señor. Corre a Cristo porque es tu única esperanza. Porque si no, la necedad va a hundir tu vida. Pero el problema no es las consecuencias que pagarás en esta tierra. El problema es que delante de los ojos de Dios tu pecado te mandará al infierno. Corre a Cristo para ser salvo y luego Él te dará sabiduría, porque no hay sabiduría fuera de Cristo. Pero iglesia amada, también te digo a ti, tú ya eres salvo, pero también estás cometiendo muchas necedades. Y a veces tu vida no luce como la de un salvo que ya tiene a Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Iglesia amada, a ti te digo, corre a Cristo a buscar más sabiduría y aplica sabiduría a tu vida para que tu vida ya no luzca como la de los necios que están sin Dios, sino para que tu vida luzca como la de los sabios que están en Cristo. Que cada uno hoy salga de aquí sabiendo lo que tiene que buscar. Pero todos se encuentran en el mismo lugar. Tanto para el pecador como para la iglesia, la meta sigue siendo Él, el único que debe ser recordado, Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por traer este mensaje a nuestras vidas, gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos a la importante necesidad de buscar sabiduría, de correr detrás de la sabiduría y saber que la fuente está en Él, en Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Habla también a aquellos que no te conocen, a aquellos que están lejos de ti, a aquellos que siguen siendo amigos del mundo, Señor, para que sean atraídos por tu gracia, Señor, a Jesús para salvación de sus vidas, para que puedan tener vida eterna, Señor. Te ruego, Señor, que a pesar de mi torpeza, tú puedas hacer que este mensaje dé fruto en las vidas. Que a pesar de mis
debilidades, tú puedes hacer que este mensaje, Señor, santifique. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, como...